Hay momentos en la vida en los que decides pedir algo con el alma completa. No como un deseo superficial, sino como una petición real, nacida del cansancio, de la necesidad de cambio, de la intuición de que ya no puedes seguir igual. Pides abundancia, pides amor, pides paz, pides un nuevo comienzo. Y lo haces creyendo que, a partir de ese instante, todo debería empezar a mejorar. Pero en lugar de mejoras inmediatas, lo que llega es incomodidad. Obstáculos. Retrasos. Situaciones que parecen ir en contra de lo que pediste. Y entonces aparece la duda. Empiezas a pensar que quizá el universo no te escuchó, que pedir fue un error, o que simplemente no estás destinada a recibir eso que anhelas. Lo que casi nadie te explica es que, muchas veces, cuando el universo realmente escucha tu pedido, no responde entregando de inmediato. Responde probándote. No para castigarte, no para frustrarte, sino para observarte. Para ver desde dónde estás pidiendo. Para confirmar si tu intención es profunda o momentánea. Si estás preparada para sostener lo que dices querer cuando deja de ser una idea y empieza a transformar tu vida. Estas pruebas no siempre se sienten espirituales. A veces se sienten como crisis, como retrocesos, como silencio, como caos. Y por eso muchas personas se rinden justo en esta etapa. Confunden la prueba con un rechazo. Interpretan la dificultad como una señal de que deben volver atrás. Este video existe para que no cometas ese error. Hoy voy a mostrarte 7 señales claras de que el universo te está probando antes de darte lo que pediste. Señales que, aunque incomodan, indican que algo importante se está alineando. Que estás siendo observada no para excluirte, sino para prepararte. Y al final, te voy a compartir cómo atravesar estas pruebas con conciencia, sin sabotearte y sin perder la fe en tu proceso. Porque entender lo que estás viviendo puede ser la diferencia entre rendirte antes de tiempo, o recibir aquello que tanto has pedido. Quédate. Escucha con atención. Y observa tu propia vida mientras avanzamos, porque es muy probable que más de una de estas señales ya esté manifestándose en tu camino. En lugar de calma, aparece el caos. En lugar de estabilidad, surge la incertidumbre. En lugar de señales claras, llega el silencio. Y entonces la mente empieza a dudar. Te preguntas si pedir fue un error, si removiste algo que estaba mejor quieto, si el universo no te escuchó o si simplemente estás destinada a repetir lo mismo. Pero lo que muy pocas personas entienden es esto. Cuando el universo escucha un pedido verdadero, no responde de inmediato entregando. Primero responde observando. Observa si lo que pediste es un deseo pasajero o una decisión del alma. Observa si estás lista para sostenerlo, para cuidarlo, para no sabotearlo cuando llegue. Y esa observación muchas veces se siente como una prueba. El universo no prueba desde la crueldad, prueba desde la coherencia. Porque dar sin preparación también puede ser una forma de daño. Y por eso, antes de abrirte la puerta, la vida suele mover el piso. No para confundirte, sino para ver si sigues caminando cuando el terreno ya no es cómodo. En este video vamos a hablar de eso que muchos viven, pero pocos comprenden. De las señales que indican que el universo te está probando justo antes de concederte lo que pediste. Señales que parecen retrocesos, pero que en realidad son filtros. Pruebas que no llegan para castigarte, sino para alinearte. Y cuando entiendas estas señales, algo cambia. Dejas de luchar contra lo que ocurre. Dejas de sentirte castigada. Y empiezas a leer tu proceso con más claridad y menos miedo. Quédate conmigo. Porque si este contenido llegó a ti ahora, es muy probable que estés atravesando una de estas pruebas sin saberlo. Y entenderlo puede marcar la diferencia entre rendirte o cruzar el umbral. Hay algo fundamental que necesitas comprender para que todo lo demás tenga sentido. El universo no prueba por desconfianza, prueba por coherencia.
No se trata de ver si eres fuerte o débil, se trata de ver si lo que pediste está alineado con la persona que eres hoy y con la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando pides algo de verdad, no solo pides el resultado, también activas el proceso que ese resultado requiere. Y ese proceso implica transformación. El universo observa si estás dispuesta a cambiar hábitos, creencias, decisiones y formas de reaccionar que no coinciden con lo que deseas recibir. Porque darte algo grande sin preparación puede terminar siendo una carga, no una bendición. Por eso, cuando pides abundancia, el universo mira cómo te relacionas con la escasez. Cuando pides amor, observa cómo te tratas a ti misma y qué vínculos sostienes. Cuando pides paz, examina cuánto caos sigues normalizando. Las pruebas no llegan para negarte lo que pediste, llegan para mostrarte donde aún no estás alineada. El universo prueba porque cuida el equilibrio. No entrega aquello que podría desestabilizarte si todavía no tienes la base interna para sostenerlo. Y esa base no se construye con palabras, se construye con elecciones conscientes, incluso cuando son incómodas. Muchas personas abandonan el proceso aquí. Interpretan las primeras dificultades como un no definitivo. Se rinden antes de tiempo. Pero las pruebas no aparecen cuando estás equivocada. Aparecen cuando estás cerca. Son filtros. Son ajustes. Son oportunidades de consolidar tu intención. Y ahora vamos a entrar en las señales concretas. Manifestaciones claras que aparecen justo después de pedir algo al universo. Situaciones que parecen retrocesos, pero que en realidad son evaluaciones profundas de tu coherencia interna. Empezamos con la primera señal. Una de las más comunes, más desestabilizadoras y también más reveladoras. Crisis económica después de pedir abundancia. Cuando pides algo desde lo profundo, se activa un movimiento. Ese movimiento busca eliminar contradicciones internas. Si pides abundancia, pero sigues creyendo que no mereces, el universo necesita mostrarte esa creencia. Si pides amor, pero sigues aferrada a vínculos que te dañan, algo tiene que sacudirte. Si pides paz, pero sigues alimentando el caos interno, la vida te lo va a mostrar con claridad. Las pruebas no llegan para negarte lo que deseas. Llegan para revelarte donde todavía no estás alineada. Son una especie de espejo. Te muestran hábitos, miedos, apegos y decisiones que no coinciden con lo que estás pidiendo. Y mientras eso no se vea, lo que pides no puede sostenerse en tu vida sin romperte. El universo prueba porque cuida. Porque sabe que darte algo grande sin preparación puede convertirse en una carga. Y entonces, antes de abrir la puerta, te observa reaccionar ante la incomodidad. Observa si mantienes tu intención cuando las cosas se complican. Observa si vuelves a lo viejo cuando aparece el miedo. Observa si confías incluso cuando no entiendes. Muchas personas abandonan justo en este punto. Confunden la prueba con un rechazo. Interpretan el movimiento como un no definitivo. Y retroceden. Pero quienes atraviesan este tramo con conciencia descubren algo importante. Las pruebas no llegan cuando estás equivocada. Llegan cuando estás cerca. Ahora vamos a entrar en las señales concretas. Manifestaciones claras, situaciones específicas que aparecen justo después de pedir algo al universo. Si te reconoces en alguna de ellas, no te asustes. No es retroceso. Es confirmación. Empezamos con la primera señal. Una de las más comunes y también una de las más desestabilizadoras. Crisis económica justo después de pedir abundancia. Cuando pides abundancia desde el alma, lo primero que muchas veces se mueve no es el dinero, sino tu relación interna con la seguridad. Y por eso, la primera señal de que el universo te está probando suele manifestarse como una crisis económica. No porque estés siendo castigada, sino porque se está activando una revisión profunda de tus creencias sobre el merecimiento, el valor y la confianza.
Puede aparecer un gasto inesperado, una pérdida, un retraso en un pago, una sensación de inestabilidad que no estaba ahí antes. Y el miedo se activa rápido. La mente entra en alerta. Empiezas a preguntarte si pedir fue un error, si provocaste algo negativo, si el universo te escuchó mal. Pero esta prueba no tiene que ver con quitarte, tiene que ver con observarte. El universo mira cómo reaccionas cuando el flujo se tensa. Observa si sigues confiando o si entras en pánico. Si sigues tomando decisiones conscientes o si actúas desde la desesperación. Porque la abundancia no se sostiene solo con ingresos, se sostiene con una relación sana con la incertidumbre. Muchas personas piden abundancia, pero internamente siguen vibrando desde la escasez. Desde la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que no están a salvo. Y cuando esa contradicción existe, el universo la pone frente a ti para que la veas con claridad. Esta crisis no llega para dejarte sin nada. Llega para mostrarte desde donde estás viviendo. Si tu paz depende completamente de los números. Si tu autoestima se derrumba cuando el dinero se mueve. Si tu confianza es frágil cuando las cosas no salen como esperabas. Superar esta prueba no significa ignorar la realidad, significa no dejar que el miedo dirija tus decisiones. Significa actuar con conciencia incluso en momentos de tensión. Significa recordar que tu valor no sube ni baja con tu cuenta bancaria. Y cuando esta lección se integra, algo se acomoda. El flujo comienza a ordenarse de otra manera. No siempre de inmediato, pero sí de forma más estable. Porque el universo no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Ahora vamos a entrar en una señal que toca directamente el corazón y las emociones más profundas. Una prueba que aparece justo cuando pides amor verdadero y crees estar lista para algo nuevo. La reaparición de tu ex puede ser una pérdida inesperada, un gasto que no habías previsto, un ingreso que se retrasa, una sensación de inestabilidad que aparece de la nada. Y entonces la mente entra en pánico. Empiezas a pensar que pedir fue un error, que no era el momento, que provocaste algo negativo. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que el universo está tocando tu sistema de creencias. La abundancia no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la seguridad interna. Empieza en la confianza. Empieza en la relación que tienes con el merecimiento. Y cuando pides abundancia, el universo necesita saber desde dónde te relacionas con la escasez. Si reaccionas desde el miedo, desde la desesperación, desde la sensación de carencia absoluta, ahí hay información que todavía necesita transformarse. Esta prueba no busca dejarte sin nada. Busca observar si sigues confiando cuando el flujo se tensa. Si sigues tomando decisiones conscientes en lugar de decisiones impulsadas por el pánico. Si sigues creyendo en tu valor incluso cuando los números no te tranquilizan. Muchas personas fallan esta prueba porque entran en contradicción. Piden abundancia, pero actúan desde la escasez. Se desesperan, se paralizan, se culpan, se castigan. Y el universo no castiga, simplemente espera. Espera a que la relación con el dinero deje de estar basada en el miedo. Si estás atravesando una crisis económica después de haber pedido abundancia, obsérvala con honestidad. ¿Qué pensamientos se activaron? ¿Qué emociones aparecieron? ¿Desde dónde estás tomando decisiones? Esta prueba no se supera con más control, se supera con más conciencia. Y cuando esta lección se integra, algo se desbloquea. No siempre de inmediato, pero sí de forma sostenida. Porque el flujo no responde a la urgencia, responde a la coherencia. Y ahora vamos a entrar en una señal que toca directamente el corazón. Una que aparece justo cuando pides amor verdadero y crees estar lista para algo nuevo. La aparición inesperada del pasado. La reaparición de tu ex. Cuando pides amor de verdad, no un vínculo por costumbre sino una conexión consciente, el universo no te envía de inmediato a la persona nueva.
Primero trae una prueba que toca directamente tu historia emocional. Aparece tu ex. O alguien muy parecido. Y esta es la segunda señal de que el universo te está probando. Esta aparición no es un premio ni una confirmación de que debas volver atrás. Es una evaluación silenciosa. El universo observa si lo que pediste nace desde el amor propio o desde la herida. Si deseas compartir desde la plenitud o desde el vacío. Si ya cerraste el ciclo o si todavía confundes apego con amor. El pasado suele regresar con la forma más tentadora posible. Mensajes inesperados, recuerdos intensos, promesas de cambio, palabras que antes no llegaron. Y por un momento dudas. Te preguntas si esta vez sí, si ahora todo podría ser distinto, si quizá el universo está dándote otra oportunidad. Pero la pregunta clave no es que cambió en el otro. Es que cambió en ti. El universo te coloca frente a lo conocido para que observes si todavía te traicionas, si sigues justificando lo que duele, si aún aceptas menos de lo que mereces por miedo a estar sola. Muchas personas fallan esta prueba porque lo familiar resulta cómodo, aunque sea doloroso. Volver atrás parece más seguro que avanzar hacia lo desconocido. Pero cuando eliges distinto, cuando no repites la historia, cuando honras lo que pediste incluso frente a la nostalgia, algo se desbloquea. Esta prueba no llega para confundirte, llega para confirmarte. Para mostrarte que ya no necesitas repetir la misma lección. Que el amor que pediste empieza por cómo te eliges cuando nadie te está obligando a hacerlo. Y ahora vamos a entrar en una señal que muchas personas interpretan como fracaso, cuando en realidad es una limpieza profunda. Porque cuando pides paz, lo primero que suele aparecer no es calma, sino caos. Esta aparición no es un premio ni una confirmación de que debas volver atrás. Es una evaluación silenciosa. El universo observa si lo que pediste nace desde el amor propio o desde la herida. Si deseas compartir desde la plenitud o desde el vacío. Si ya cerraste el ciclo o si todavía confundes apego con amor. El pasado suele regresar con la forma más tentadora posible. Mensajes inesperados, recuerdos intensos, promesas de cambio, palabras que antes no llegaron. Y por un momento dudas. Te preguntas si esta vez sí, si ahora todo podría ser distinto, si quizá el universo está dándote otra oportunidad. Pero la pregunta clave no es que cambió en el otro. Es que cambió en ti. El universo te coloca frente a lo conocido para que observes si todavía te traicionas, si sigues justificando lo que duele, si aún aceptas menos de lo que mereces por miedo a estar sola. Muchas personas fallan esta prueba porque lo familiar resulta cómodo, aunque sea doloroso. Volver atrás parece más seguro que avanzar hacia lo desconocido. Pero cuando eliges distinto, cuando no repites la historia, cuando honras lo que pediste incluso frente a la nostalgia, algo se desbloquea. Esta prueba no llega para confundirte, llega para confirmarte. Para mostrarte que ya no necesitas repetir la misma lección. Que el amor que pediste empieza por cómo te eliges cuando nadie te está obligando a hacerlo. Y ahora vamos a entrar en una señal que muchas personas interpretan como fracaso, cuando en realidad es una limpieza profunda. Porque cuando pides paz, lo primero que suele aparecer no es calma, sino caos. Cuando pides paz, cuando decides que ya no quieres vivir en tensión constante, el universo no empieza bajando el volumen del mundo. Empieza mostrándote con claridad todo aquello que te la estaba robando. Y por eso, la tercera señal de que el universo te está probando es el caos que aparece justo después de pedir paz. Situaciones que se desordenan, conflictos que salen a la luz, conversaciones que ya no pueden evitarse, emociones que estabas conteniendo y de pronto explotan. Nada de esto es un castigo. Es una revelación. La paz no se construye acumulando, se construye soltando. Y para soltar, primero hay que ver. Muchas personas creen que la paz es ausencia de movimiento, pero en realidad es ausencia de contradicción interna.
Y cuando pides paz, el universo saca a la superficie todo aquello que no está alineado con tu verdad. Relaciones que te desgastan, rutinas que te drenan, dinámicas que normalizaste, pero que ya no puedes sostener. El error más común en esta etapa es querer volver atrás. Tapar lo que se destapó. Callar lo que ya no puedes callar. Aguantar lo que tu cuerpo y tu alma ya no toleran. Pero el caos no aparece para destruirte, aparece para ordenarte desde un lugar más auténtico. Esta prueba se supera cuando eliges la honestidad por encima de la comodidad. Cuando pones límites aunque incomoden. Cuando eliges conversaciones difíciles en lugar de silencios que te enferman. Cuando permites que lo que no encaja se caiga, aunque al principio duela. Si todo parece desordenado después de pedir paz, no te asustes. Observa que se está rompiendo. Porque lo que se rompe ahora probablemente ya estaba roto, solo que ahora lo ves con claridad. Y después de este caos revelador, llega una prueba que toca tu identidad y tu decisión de crecer. Porque cuando decides cambiar de verdad, algo curioso sucede. Las voces externas se activan. Y de pronto, todos parecen querer detenerte. La paz no se construye añadiendo cosas nuevas, se construye retirando lo que sobra. Y para poder retirar, primero hay que ver con claridad. Por eso, cuando pides paz, el universo saca a la superficie todo aquello que la estaba bloqueando. Relaciones, hábitos, dinámicas, pensamientos que normalizaste, pero que te desgastan. Este caos no llega para desestabilizarte, llega para mostrarte que necesitas salir. Pero muchas personas interpretan esta etapa como un error. Piensan que pedir paz empeoró todo. Que remover fue un fracaso. Y entonces intentan volver a tapar lo que se destapó. Vuelven al silencio forzado, a la complacencia, a la evasión. La prueba aquí es sostener tu intención incluso cuando el proceso se siente incómodo. Es no retroceder cuando las verdades aparecen. Es no negar lo que ahora ves con claridad. Porque la paz verdadera no es ausencia de conflicto externo, es coherencia interna. Si todo se está desordenando después de pedir paz, observa que se está cayendo. ¿Qué conversaciones ya no puedes evitar? ¿Qué límites necesitas poner? ¿Qué decisiones vienes postergando? El caos es temporal, la claridad que trae es permanente. Y ahora vamos a entrar en una señal que toca directamente tu identidad. Una prueba que aparece cuando decides cambiar, crecer, tomar un rumbo distinto. Porque cuando lo haces, algo curioso suele ocurrir. Las voces externas se activan. Y de pronto, todos parecen desanimarte. Cuando decides cambiar de verdad, no solo en pensamiento sino en acción, el universo activa una prueba muy específica. Y esta es la cuarta señal. Justo cuando eliges crecer, cuando decides salir de una versión antigua de ti, las personas a tu alrededor empiezan a desanimarte. No siempre lo hacen desde la maldad. Muchas veces lo hacen desde el miedo, desde su propia inseguridad, desde la incomodidad que les genera verte moverte. Te dicen que no es el momento, que es muy arriesgado, que estás exagerando, que antes estabas bien, que para qué cambiar algo que ya conoces. Y esas voces aparecen justo cuando estás más decidida. Esta prueba no trata sobre ellos, trata sobre tu firmeza interna. El universo observa si tu camino depende de la validación externa o de tu convicción profunda. Observa si abandonas tu proceso cuando no recibes apoyo o si eres capaz de sostenerte incluso cuando nadie aplaude. Cambiar incomoda. Tu crecimiento mueve estructuras, rompe acuerdos silenciosos, confronta expectativas. Y no todo el mundo está preparado para acompañarte en esa versión nueva. A veces, quienes más te quieren son los que más te frenan, no porque no te amen, sino porque tu cambio les recuerda todo lo que ellos no se han permitido hacer. Muchas personas fallan esta prueba porque confunden amor con aprobación. Creen que si los demás dudan, entonces su decisión es incorrecta.
Pero el universo no te pidió permiso para crecer. Te pidió honestidad contigo misma. Si hoy sientes que nadie cree en tu proceso, que te cuestionan más de lo normal, que te sientes sola en tu decisión, no lo tomes como una señal de retroceso. Tómalo como una confirmación de que estás saliendo del lugar conocido. Y el universo quiere ver si puedes caminar sin depender de la mirada ajena. Después de esta prueba externa, llega una más silenciosa, más sutil y muchas veces más difícil de atravesar. Porque a veces el universo deja de responder. Las señales desaparecen. Las respuestas no llegan. Y ese silencio puede sacudir más que cualquier obstáculo visible. En la siguiente parte vamos a hablar de eso. Del silencio del universo. De lo que realmente significa y de por qué aparece justo cuando más necesitas certezas. No siempre lo hacen con mala intención. A veces lo hacen desde el miedo, desde la preocupación, desde sus propias limitaciones. Te dicen que es difícil, que no es el momento, que es arriesgado, que estás exagerando, que antes estabas bien. Y esas voces llegan justo cuando estás dando el primer paso. No antes. No después. Justo ahí. Esta prueba no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo. El universo observa si tu decisión depende de la aprobación externa o de tu convicción interna. Observa si abandonas tu camino cuando otros dudan, o si sigues adelante incluso cuando no te entienden. Porque todo cambio real implica incomodar estructuras, incluidas las que te rodean. Muchas personas fallan esta prueba porque confunden amor con validación. Creen que si los demás no apoyan, entonces la decisión es incorrecta. Pero no todo el mundo puede verte crecer sin sentirse amenazado o removido. Tu cambio también les muestra lo que ellos no se atreven a hacer. Si en este momento sientes que nadie te apoya, que nadie cree en tu proceso, que te cuestionan más de lo normal, no lo tomes como una señal para detenerte. Tómalo como una confirmación de que estás saliendo del lugar conocido. Y el universo quiere ver si tienes la fortaleza para sostener tu verdad sin aplausos. Y después de esta prueba externa, llega una mucho más silenciosa, pero igual de desafiante. Porque a veces el universo deja de hablar. Las señales desaparecen. Las respuestas no llegan. Y ese silencio puede ser más difícil que cualquier obstáculo. En la siguiente parte vamos a hablar de eso. Del silencio del universo. De lo que significa y de por qué aparece justo cuando más necesitas respuestas. Hay una prueba que desconcierta profundamente porque no viene acompañada de conflicto ni de movimiento visible. Llega envuelta en quietud, en ausencia de respuestas, en una sensación de pausa prolongada. Esta es la quinta señal de que el universo te está probando. El silencio del universo. Después de pedir, después de atravesar caos, decisiones difíciles y momentos de valentía, de pronto todo parece detenerse. No llegan señales claras. No hay confirmaciones. No hay avances visibles. Y ese silencio pesa, porque la mente quiere certezas, quiere pruebas de que va por el camino correcto. Pero el silencio del universo no es abandono. Es espacio. Es un retiro consciente para que dejes de buscar afuera lo que ya sabes adentro. Cuando el universo calla, te está invitando a confiar en tu intuición, no en las señales externas. A sostener tu decisión sin refuerzos. A caminar incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Muchas personas fallan esta prueba porque interpretan el silencio como un no. Se desesperan, fuerzan movimientos, toman decisiones impulsivas solo para sentir que algo pasa. Pero esta prueba no pide acción acelerada, pide presencia. Pide coherencia. Pide que no traiciones lo que pediste solo porque el proceso se volvió incómodo. Este silencio aparece cuando ya recibiste toda la información necesaria, pero aún no la has integrado. Es el momento en el que el universo deja de empujarte para ver si puedes sostenerte sola. Y cuando atraviesas este silencio sin huir,
algo muy profundo se acomoda dentro de ti. Y entonces ocurre algo que puede confundirte aún más. Empiezan a regresar personas, situaciones y emociones del pasado. Como si la vida quisiera repetir escenas que creías superadas. Y esta es la sexta señal de que el universo te está probando. Todo lo viejo regresa. Nada vuelve para castigarte. Vuelve para comprobar si realmente cambiaste. El universo no repite pruebas por crueldad, las repite por verificación. Quiere observar si ahora reaccionas distinto, si eliges desde otro lugar, si ya no te traicionas como antes. Puede reaparecer alguien que ya había soltado. Puede repetirse una situación similar a una que te marcó. Puede activarse una emoción antigua que creías sanada. Y la clave no es por qué vuelve, sino quién eres tú ahora frente a eso. Muchas personas sienten frustración aquí. Creen que retrocedieron, que todo su trabajo no sirvió. Pero esta es una de las señales más claras de avance. Porque el pasado solo regresa cuando ya no tiene el mismo poder. Regresa para que confirmes que ya no eres la misma persona. Si eliges distinto, si no reaccionas desde la herida, si no vuelves a lo que ya te rompió, la prueba se cierra. Y cuando se cierra, algo importante ocurre. El universo reconoce que la transformación es real. Y entonces llega la prueba final. La más delicada. La que aparece justo cuando estás cansada, justo cuando piensas en rendirte, justo cuando parece que nada más va a pasar. Esta es la séptima señal. La prueba del último momento. Algo se retrasa. Algo se cae a último minuto. Aparece un obstáculo inesperado. O simplemente sientes un agotamiento profundo, una sensación de para qué seguir. Y esta prueba no mide deseo, mide compromiso. No mide fe momentánea, mide constancia. Muchas personas abandonan aquí. Sueltan justo antes de cruzar el umbral. Porque esta prueba llega cuando ya no queda energía emocional, cuando solo queda la decisión interna de sostenerte o volver atrás. Si atraviesas esta etapa sin traicionarte, sin actuar desde la desesperación, sin volver a lo conocido por miedo, algo se libera. Y lo que llega después suele hacerlo con claridad, fuerza y coherencia. Ahora bien, atravesar estas pruebas no es cuestión de suerte. Hay formas conscientes de transitarlas. Y aquí están las claves para pasar la prueba sin romperte. La primera clave es dejar de interpretar las pruebas como castigos. Nada de esto es personal. Todo es información. La segunda clave es sostener tu intención incluso cuando las emociones fluctúan. Sentir miedo no invalida tu pedido, reaccionar desde él sí puede hacerlo. La tercera clave es actuar desde coherencia y no desde urgencia. No tomes decisiones importantes solo para aliviar el malestar momentáneo. La cuarta clave es observarte con honestidad. Cada prueba te muestra exactamente qué parte de ti aún necesita alinearse. Y la quinta clave es confiar incluso cuando no entiendes el proceso completo. La confianza no es pasividad. Es presencia consciente. Es seguir caminando aunque el camino no esté completamente iluminado. Quiero cerrar con algo muy importante. Si estás viviendo varias de estas señales al mismo tiempo, no estás fallando. Estás atravesando un umbral. El universo no prueba a quien no está listo. Prueba a quien está a punto de recibir algo que va a cambiar su manera de vivir. No te rindas en el silencio. No retrocedas en la duda. No te castigues por sentir cansancio. Estás más cerca de lo que crees. Y aunque ahora no lo veas con claridad, todo este proceso tiene sentido. El universo no te está negando lo que pediste. Te está preparando para que, cuando llegue, puedas sostenerlo sin perderte a ti en el intento.